aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos últimos 3 días, nosotros hemos estado leyendo unos textos que hacen referencia a las apariciones de Jesús después de resucitado. Antier escuchábamos el texto de la aparición a los discípulos de Emaús, que iban regreso a su casa llenos de tristeza. Ayer escuchábamos el texto de Jesús que se aparece a los discípulos cuando están encerrados llenos de temor. Y hoy aparece Jesús resucitado a sus discípulos cuando ellos, después de todo lo que había pasado, vuelven a sus labores cotidianas, al trabajo ordinario que ellos estaban acostumbrados, varios de ellos pescadores. La aparición de hoy es una aparición justamente donde por primera vez, hacía 3 años atrás, Jesús se había acercado a unos pescadores y había hecho con ellos el milagro de una pesca milagrosa, que fue cuando por primera vez los llama y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Jesús aparece otra vez en el lago. Ya han pasado 3 años. Los discípulos habían vuelto a su trabajo ordinario, a su trabajo cotidiano. No han pescado nada. Vuelve y les dice a ellos: tiren la red. Y vuelve y ocurre una pesca milagrosa. Pero aquí hay una cosa interesante que es sobre lo que yo quiero llamar la atención para que le echemos cabeza y le reflexionemos un poquitico. Todos nosotros tenemos un trabajo. El trabajo suele tener 2 connotaciones. El trabajo es la fuerza renovadora del ser humano que ayuda a la transformación del mundo. Para eso es el trabajo, cualquiera que sea. Y el trabajo es también nuestra fuente de manutención. Es decir, el trabajo sirve para ayudarnos a nosotros y para ayudar a los demás.
Y lo ideal de un trabajo siempre es que le ayude a usted a mantenerse, pero que también le ayude a transformar el mundo. Pero una pregunta que uno siempre debería hacerse, por lo menos como creyente, es ¿cuál es la fuerza motivante que uno tiene para salir a trabajar? ¿Y qué es lo que lo mueve a uno realmente para salir a trabajar? Se los pregunto porque a veces uno puede sentir que uno trabaja muchísimo, pero uno no siempre ve el resultado de su trabajo. Por lo menos no ve el resultado como uno quisiera verlo. Fíjense que estos eran pescadores, es decir, ellos eran profesionales en eso, sabían cómo se hacía. Sin embargo, en este momento de la aparición de Jesús, habían intentado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Es decir, por mucho que habían trabajado, no se veía el resultado de su esfuerzo. Y aparece aquí Jesús diciéndoles una cosa: tiren la red, pero les dice por dónde se debe tirar. No les dice indistintamente, tiren la red, ustedes mirarán dónde la tiran. Él dice, tírenla a la derecha. La derecha, bíblicamente, es el lugar de la presencia de Jesús. Dice la Sagrada Escritura que Jesús, después de subir al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre. La derecha o la diestra siempre expresa el lugar de todos aquellos que se sientan junto a Dios. Siempre. Por lo tanto, cuando Jesús les dice a ellos, tiren la red a la derecha, les está diciendo lo siguiente: miren, ustedes hasta ahora han trabajado como profesionales y como profesionales no han pescado nada. Ahora, unan su esfuerzo a la obra que Dios hace, pongan su trabajo en la presencia de Dios, vuelvan y lancen las redes, y un trabajo que se hace siempre en la presencia de Dios tiene que producir los frutos que debe producir. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cada mañana cuando nos levantamos a hacer nuestras labores cotidianas. Se los digo porque uno muchas veces sale, sí, a trabajar, pero uno sale a trabajar pues con su profesionalismo, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus fuerzas, con su inventiva. Pero no siempre cuando uno realiza un trabajo, lo realiza tomado de la mano de Dios, en el nombre de Dios, y convencido de que cuando uno labora, Dios es un compañero de camino y de trabajo con nosotros. Por eso hay un dicho popular que afirma que cuando Dios trabaja, el hombre suda. Que lo que nosotros hacemos a la derecha, que lo que nosotros hacemos en el nombre de Dios, es Dios el que hace que produzca los frutos que tiene que producir. Yo recuerdo cuando era un niño, había alguien importante en mi vida que tenía un negocio, pero esta persona tenía un Buda, de esas imágenes, de ese Buda sentado, barrigón, y yo recuerdo siempre la imagen de Buda sonriente, que tenía las palmas de sus manos hacia arriba, y yo veía que esta persona siempre le colocaba sobre la palma de las manos al Buda monedas y piedras preciosas, y había conseguido un ungüento, un perfume con el que le sobaba la barriga al Buda todas las mañanas antes de abrir el negocio. Después de muchos años, estoy hablando de algo de lo que yo fui testigo cuando tendría 10, 11, 12 años. Después de muchos años aprendiendo y confrontando con esto, me di cuenta cómo nosotros muchas veces, por desconocimiento,
por ignorancia, por perversión de nuestra fe, uno termina haciendo trabajos en el nombre de quien no debe hacerlo. De pronto uno se pega, lo voy a decir tomado de un texto del Evangelio, como de Satanás, que promete riqueza a quien le adore. Y entonces hay gente que mira a ver como que quién es el mejor postor, cuál es el que nos hace a nosotros una mejor propuesta económica para irnos con él. Sobre todo si la propuesta económica es de corto camino, donde no haya que hacer mucho esfuerzo, donde no haya que trabajar mucho, simplemente rendir culto a ciertas fuerzas oscuras para terminar haciendo lo que nunca deberíamos hacer. Y yo pienso que sería interesante ponernos a pensar quienes tengan un negocio, su negocio, ¿qué le riega a usted? Porque usted sabe que hoy existe mucha superstición donde hay quien les dice riegue esto, que abre camino, que don Juan Dinero, que la prosperidad, que el riego de no sé qué cosa y la otra porquería de no sé qué cosa. Y usted regándole cuanta porquería a su negocio supuestamente para que prospere, vendiendo el fruto de su trabajo a fuerzas oscuras, a fuerzas maléficas. Y el Señor Jesús diciéndonos a nosotros, tira la red a la derecha. Y nosotros tirando la red donde nos da la gana. Porque como creemos que somos profesionales, que nosotros sabemos cómo se hace y nadie tiene por qué venir a enseñarnos cómo se hace. Uno no puede buscar la prosperidad de su trabajo vendiéndole su alma al demonio, ni consagrando su negocio o su trabajo a fuerzas oscuras, que lo único que vienen, como dice la Sagrada Escritura, es a dañar y a robar. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, que el enemigo no viene sino a robar y a destruir, nada más. Y nosotros pensando que hemos conseguido un buen aliado, y resulta que ese que viene supuestamente como aliado nuestro, viene por todo lo que nosotros tenemos, porque no nos va a dar gratis nada, si no le damos todo. Y todo no es solamente nuestros bienes, sino todo es nuestra familia, todo es nuestra vida, todo es nuestra salvación. Por eso es importante revisar de qué lado estamos tirando nosotros nuestra red. ¿Cómo estamos lanzando nosotros nuestra red? En el nombre de quién nosotros estamos levantándonos para hacer nuestro trabajo. ¿A quién hemos consagrado nuestra fuerza laboral? Usted no puede descuidar eso. Y puede sencillamente pensar que porque hubo alguien que le dijo que a él le funcionó, usted lo puede meter en su vida porque le funcionó, pero ¿a cuenta de qué? ¿Cuál es el precio que tiene que pagar para que le funcionara? Los apóstoles eran profesionales de la pesca. No habían pescado nada. Habían lanzado las redes como profesionales, como hacemos nosotros nuestro trabajo como profesional. Pero aún así, profesionales y todo, podemos darnos cuenta que nuestro trabajo no es efectivo. Porque uno puede ser, en el caso de la medicina, infectólogo, el mejor infectólogo de la ciudad. Y de pronto uno dice, vamos a buscar el mejor médico. Así lo tengamos que contratar privadamente, pagarle lo que sea, para que salve mi mamá, mi hijo, mi abuelo, mi papá.
que está enfermo, que está intubado, y puede hacer su trabajo profesionalmente, con calidad, con mucha sabiduría. Pero si el que va a determinar si se muere o no es el Señor, no el médico. Por eso un médico, simplemente para hacer un planteamiento de lo que actualmente vivimos, tiene que aprender a ser también un hombre muy de Dios. Para que cuando se levante de su cama, tire la red a la derecha y digas en tu nombre que yo salgo a combatir esta enfermedad. En tu nombre. Y el resultado será solamente tu resultado con mi esfuerzo, mi dedicación, mi trabajo, pero será tu resultado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.